Cara de frío y una sensación también bastante helada. Volvieron las camisetas y los dobles pares de calcetines, pero acá estamos al pie del cañón para informar a esta hora de la mañana, porque durante el fin de semana una alerta en redes sociales nos llamó profundamente la atención. Resulta que hay un tuit que hablaba sobre una persona que decía que el fin de semana estaba en su casa en Colina, lo vinieron a visitar algunos amigos, familiares, y ellos le dijeron que en el camino Waze, esta aplicación que te va avisando cuál es la ruta más rápida para llegar a tu destino, o si hay algún evento en el camino, esa aplicación Waze que tanto conductores utilizan, ahora lo alertaban que había una zona de encerronas. Cuidado, zona de encerronas. Eso generaba en esta persona que realizaba la publicación pensar que parece que las visitas a su casa ya estaban llegando a su fin por el temor que podía existir al visitar la comuna de Colina. Se hablaba también de que se podía estigmatizar, pero también se habla de que existe una prevención, una alerta para que el conductor esté ahí más atento. Ahora, nosotros nos preguntamos, ¿es real esta situación? ¿De verdad tú vas pasando en este camino a Colina y Waze te alerta que puede ser una posible zona de encerrona? Nosotros hicimos el ejercicio en el día de ayer, viajamos, hicimos esta misma ruta y justamente nos llamó la atención que Waze inmediatamente nos alertó y nos sonó en varias ocasiones esta alerta que decía peligro, zona de encerronas, para tener cuidado al manejar, quizás para no detenerte en ese lugar o para estar con tus 5 sentidos alerta de que eventualmente en ese sector está propicio para que aparezca una de estas tantas bandas delictuales que hemos visto en el último tiempo y que finalmente llevan a cabo estos delitos. Nosotros tenemos grabada incluso la alerta que arroja Waze y es lo que quiero que escuchemos ahora, porque esto es lo que a un conductor que pasa, por ejemplo, por la carretera San Martín, acá camino a Colina, donde estamos en este momento, le aparece en el Waze. Mira, esto es lo que aparece en la aplicación. Sigue derecho hacia salida dirección Colina, Loarcaya, Quilicura. Precaución posibles encerronas. Luego sigue derecho en Caletera Oriente General San Martín. Zona de posibles encerronas en 300 metros. Mantente a la izquierda hacia Camino Chicureo. Mantente a la izquierda hacia acceso a autopista Los Libertadores dirección Los Andes. Sigue derecho hacia salida dirección Colina, Loarcaya, Quilicura. Precaución posibles encerronas. Sigue derecho en Caletera Oriente General San Martín. Zona de posibles encerronas. Ahí lo que escuchábamos, 3 avisos. Esto fue en 1 minuto, en 2 minutos, en donde te dice precaución, zona de posibles encerronas. Esto genera la preocupación no solo de los vecinos de Colina, sino que también de quienes vienen para acá a visitar a algún familiar o tienen que pasar a hacer algún trámite. Todo esto ha alertado y efectivamente nos damos cuenta que Waze, que normalmente funciona como una aplicación en donde la gente que anda por la ruta coloca alguna nota para que avisarle a quien viene atrás que hay algún evento en el camino, en este caso serían los mismos creadores de la aplicación quienes la administran, quienes ya están advirtiendo y tienen reconocida esta zona como una posible zona de encerrona. Justamente, muchachos, es lo que nos ha llamado la atención y es lo que queremos conversar esta mañana en el Mucho Gusto. Tienes razón, Danilo, bien impresionante el audio. O sea, yo no me ha tocado, pero si me tocara mientras voy manejando, es bien impactante escuchar esa advertencia. Muchas preguntas. ¿Quién pone esa advertencia? ¿Lo hace la plataforma? ¿Lo hacen los mismos usuarios a través del uso propio del Waze? Vamos a conversar con eso con Constanza Martínez, delegada presidencial. Constanza, buenos días. Esa es la primera pregunta que a uno le surge. ¿Hay un trabajo en conjunto entre el gobierno, la plataforma, las autoridades locales? ¿O esto solo tiene que ver con las advertencias que hacen los propios usuarios a través de esa plataforma? Buenos días, Constanza. Hola, muy buenos días a todos en el estudio. La verdad es que desde la Subsecretaría de Prevención del Delito, que han sido quienes han llevado este proceso del Plan Antiencerronas,
no hay una coordinación directamente con la plataforma. Estas son plataformas que son privadas y por lo tanto lo que se está haciendo es un monitoreo de cuáles son los efectos de esta iniciativa. Creo que es importante estudiarla, pero también poner algunos puntos importantes. El primero es que los elementos que se puedan señalar en él no son los elementos formales que nos otorga tanto el Ministerio Público como también Carabineros. También recordar de que en el caso de este tipo de delitos son delitos que no tienen un lugar específico, sino que se van moviendo alrededor de distintas zonas de la capital y por lo tanto lo que estamos analizando es ver la pertinencia del lugar, ver la pertinencia de una medida como esta. Esto también puede tener ciertos efectos negativos en la población, tanto de poder señalar algunos lugares específicos, pero también para la seguridad de las personas. El hecho de que haya lugares donde te dan ese dato que también no está totalmente chequeado por las autoridades pertinentes, puede provocar también una sensación de pánico que puede provocar incluso choques o algunos accidentes de tránsito. Por lo tanto, creo que hay que ser bien cuidadosos, no cerrarnos a la opción, pero sí estar monitoreando cuáles son los efectos de algo que es una iniciativa privada. De todas maneras, solo como a modo personal y recogiendo un poco también sus impresiones, a mí me encantaría que más la aplicación me advirtiera si es que está ocurriendo algo. Porque las zonas rojas uno las puede investigar. Uno puede, no sé, investigar, googlear, leer. Pero en realidad coincido con usted en dos cosas. Primero, que se tienda a la discriminación, porque es estigmatizar ciertas zonas. Y en segundo lugar, provocar una sensación de pánico cuando no está pasando nada. O sea, a mí me está advirtiendo de una zona roja, pero en el fondo puede ser que ahí no esté pasando absolutamente nada. Me parece que es discriminatorio y peligroso. Es muy peligroso en términos del tránsito. Nosotros anteriormente, el fin de semana, de hecho, estuvimos conversando con la general González de Tránsito de Carabineros, cómo esta aplicación también modificó algunos elementos y por eso hay que estar monitoreando los efectos que puede tener. Por ejemplo, en el caso antes se hacía el aviso de que estaba Carabineros en algunos lugares, lo que también provocó cierto debate porque se estaba avisando una medida que tiene que ver con precaución. Eso tuvo efectos buenos y malos. Los buenos que tuvo es que la gente bajaba la velocidad cada vez que veía este aviso y por lo tanto en lugares más conflictivos se empezaron a hacer estos avisos de modo preventivo porque ayudaba a que la gente se autorregulara. Pero también creemos que es muy complicado, sobre todo en efectos de la seguridad, donde la percepción de seguridad es muy importante, el poder transmitir tranquilidad y paz a la ciudadanía de que se están realizando ciertas acciones y que por lo tanto me gustaría poder dar cuenta de ellas porque también hay una sensación permanente de pánico que tampoco ayuda, sino que más bien posibilita que hayan algunos que se dediquen a delinquir porque usan también esa sensación de pánico para atemorizar a las víctimas. Tiene razón. Pero ya vamos a ir a esos avances que usted nos mencionaba. Pero usted hace un rato dijo, no nos cerramos a la posibilidad de que exista esta advertencia, zona de encerrona. Sabemos, como decía la Carla hace un rato, que hay zonas, usted dice, va cambiando el delito, no es siempre el mismo lugar, es cierto, pero sí hay lugares mucho más frecuentes donde se realiza este tipo de encerrona. Entonces, ¿usted le ve algún aspecto positivo a que un automovilista escuche una advertencia de este tipo o no? Yo en principio no, pero creo que como autoridades tenemos que ser capaces de ir adaptándonos a los tiempos. Simplemente vamos a tener que saber lidiar con aplicaciones tecnológicas, donde también hay fórmulas de comunicación entre la sociedad. Creo que sería irresponsable de mi parte negarme absolutamente, pero creo que acá los puntos importantes son primero, los datos oficiales son oficiales porque efectivamente tienen un efecto en tanto la dotación de carabineros, en cómo podemos ir perfeccionando ciertos mecanismos. Pero yo creo que lo más importante es que tenemos que buscar mecanismos que ayuden a la prevención del delito, que es lo que hemos estado trabajando arduamente desde mayo de este año y que ya ha tenido resultados concretos, porque lo que no queremos hacer es que lleguemos al punto de que existan estos delitos y por lo tanto lo que se ha trabajado también es que en estas zonas que podrían ser más conflictivas se puede llegar con mayores niveles de cámaras de seguridad, con mayor iluminación, con que no se generen atochamientos, porque los atochamientos también generan esta inseguridad
vialidades. Entonces, yo en principio no comparto esta medida porque creo que ayuda a estas dos cosas que yo les decía, a plantear solo algunos lugares como conflictivos cuando es un problema de toda la región. De hecho, todas las carreteras están interconectadas, por lo tanto, también tenemos que ser capaces de ver esa dimensión, y porque también este es un delito que no ocurre simplemente en la encerrona, sino que también ocurre en las desarmadurías, porque también tiene que ver con que se cometen otro tipo de delitos como robos más importantes a través de esos autos de alta gama. Por lo tanto, yo creo que acá tenemos que ver el panorama completo del problema de inseguridad en las carreteras, y por lo tanto me parece que esto se queda solamente en un punto que más genera un grado de inseguridad permanente que resuelva realmente el problema de fondo. Bueno, vamos a abrir la conversación, porque esto es un debate que creo que es bien interesante lo que nos plantea usted, delegada, pero quisiéramos saber también qué opina la alcaldesa de Colina, que es el lugar que está aquí en discusión, donde el Waze está avisando. Danilo Villegas está con ella. Danilo, adelante con esa conversación. Sí, Roberto, justamente agradecemos a la alcaldesa Isabel Valenzuela, alcaldesa de Colina, que está junto a nosotros. Estamos también junto al equipo de seguridad municipal aquí junto a esta conversación que vamos a tener. Alcaldesa, usted está escuchando atentamente. Primero preguntarle, buenos días, gracias por estar con nosotros, y preguntarle sobre esta alerta, Waze. ¿Ustedes cómo se lo toman? Se habla de estigmatización. Ustedes también me dicen que están reconocidas algunas zonas que son de peligro. ¿Cómo se toma finalmente esta alerta automática que suena en varios lugares, no solo donde pasamos nosotros, me decía usted? Bueno, saludar a todos en el programa, buenos días, saludar a la delegada presidencial también. Buenos días. Bueno, efectivamente, tenemos también lo mismo que la delegada presidencial, estamos como con algunos sentimientos encontrados, porque efectivamente estigmatiza un poco a la comuna en que hay zonas de peligro, pero también tenemos que utilizar hoy día la tecnología para dar avisos. Y eso es importante para estar mucho más alerta, para que podamos prevenir a lo mejor algún tipo de encerrona que se generan efectivamente en estos puntos. O sea, los puntos que hoy día Waze alerta con posibles encerronas son los puntos que han sido identificados por Carabineros, pero también estigmatiza un poco y da la sensación de inseguridad aumenta. Esa es la sensación nuestra. También hemos tenido conversaciones con algunos vecinos porque nos habían estado alertando de estos avisos que entrega Waze, pero algunos lo agradecen mucho y otros da la sensación, los que no son de Colina, tienen la sensación de inseguridad mucho más alerta, están ahí, es un poco más preocupante. ¿Usted sabe por qué arroja automáticamente esta alerta? ¿Es quienes manejan la plataforma, quienes ya tienen reconocida esta zona? Porque uno pensaba que un particular podía dejar ahí una alerta y sonaba automáticamente cuando alguien pasaba por el sector, pero ahora ¿por qué aparece esta alerta en varios lugares? Mira, estuvimos revisando la plataforma, pero no hay ni un icono que nosotros podamos a lo mejor donde avisar que hay una posible encerrona, sino que eso ya es dentro de la plataforma de Waze. Hicimos las preguntas necesarias a la aplicación, pero no tuvimos respuesta. Y eso es una aplicación que, o sea, me da la sensación de que la misma aplicación en forma autónoma entrega estos datos, que donde calza efectivamente, donde se han generado encerronas a lo mejor un poco más violentas y donde han sido un poco más mediáticas el tema de las encerronas. O sea, la salida 7B te avisa perfectamente que es una posible encerrona, y los cruces de la nororiente con la carretera San Martín también avisa que son posibles encerronas. Probablemente tiene que ver con los propios inputs de los usuarios, porque cuando uno usa comúnmente la aplicación, por ejemplo, y hay un accidente en la carretera, la aplicación te pregunta, sigue ahí, y uno le pone la manito. Claro. Finalmente se nutre de la información de los propios usuarios. Mire, le propongo algo antes de que sigamos conversando. Sí. Escuchemos nuevamente el audio y seguimos debatiendo este tema. Escuchemos. Sigue derecho hacia salida dirección Colina, Loarcaya, Quilicura. Precaución posibles encerronas. Luego sigue derecho en Caletera Oriente General San Martín. Zona de posibles encerronas. En 300 metros. Mantente a la izquierda hacia Camino Chicureo. Mantente a la izquierda hacia acceso a autopista Los Libertadores dirección Los Andes. Sigue derecho hacia salida dirección Colina, Loarcaya, Quilicura. Precaución posibles encerronas. Sigue derecho en Caletera Oriente General San Martín.
zona de posibles encerronas. Nos han llegado también advertencias o información a través de Twitter de otras personas que dicen que este audio no solamente corresponde a la comuna de Colina, sino que también les ha aparecido a otros usuarios en la ruta 78, por ejemplo, y probablemente en otras zonas más. Entonces, ahí quería ir, porque si finalmente la encerrona es totalmente transversal, pasa en todas las comunas de Santiago, ¿por qué sería discriminatorio? Uno, y dos, ¿qué podría hacer el conductor si recibe una alerta de este tipo? O sea, ¿podría reaccionar? ¿Podría hacer algo para prevenir la encerrona? Delegada. La verdad es que creo que acá el problema es que simplemente siento mucho retorno. O sea, que se ¿Aló? recomienda. O sea, Parece que ahora sí, sí. Ya. Ya. Lo que hemos visto es que en verdad en este tipo de situaciones tenemos que tener consideración a los hechos que son reales, no simplemente las sensaciones, por más de que nosotros como autoridades tenemos que recoger esas sensaciones con el sentido de urgencia que nos hace el poder trabajar en torno a eso. Necesitamos también dar información fidedigna a las personas, de modo de que no simplemente estemos en un miedo permanente. Creo que eso también posibilita, y hemos visto que los estudios así lo señalan, posibilita que haya mayores grados de control territorial de estas bandas y por lo tanto necesitamos ir mejorando en ese sentido. Creo que los dos elementos negativos más graves es que primero es muy inseguro para la autopista de que las personas estén con una alerta permanente que también los desconcentra a la hora de manejar. Creo que cualquiera de nosotros, si escuchamos un anuncio de este tipo, además de una plataforma que es privada y que no tiene todos los elementos a la mano como sí lo tiene Carabineros o lo tiene el Ministerio Público, creo que son elementos que son complejos porque se toman ciertas atribuciones que no corresponden y que por lo mismo se realizan de una forma bien establecida. Ahora, el tema de la discriminación creo que apunta a ciertos lugares donde efectivamente se alerta en base a elementos que no tenemos certeza cuáles son. Y por lo tanto creo que eso también afecta en que podamos tener una mejor persecución del delito, que sea más seria y que tenga resultados más concretos. Y sobre eso mismo que usted dice, ¿hay alguna comunicación, un vaso comunicante entre el gobierno y estas plataformas para de repente quizá afinar el instrumento y de que sirva a la gente? Porque a mí me pasa lo mismo que la alcaldesa, yo tengo sentimientos encontrados con esta noticia. Por un lado, a mí me gustaría que me advirtieran de un lugar que puede tener riesgo de encerrona, en lo personal, me gustaría. Pero por otro lado pienso y digo, chuta, si alguien me va a ver a mi casa y cuando va llegando a mi casa le suena ese sonido, también me daría lata. Entonces tengo sentimientos encontrados. Pero creo que la tecnología puede ser una aliada de uno si se trabaja bien. Entonces, no sé, ustedes pueden conversar con Waze. Por eso mismo partí diciendo... ¿Puedo? Sí. Es que como el retorno... como yo precisamente partí diciendo, creo que como autoridades tenemos que ir actualizándonos y no podemos considerar de que vivimos en un mundo que no está interconectado y que nos genera tecnología. Por lo tanto, yo parto de la base de que tenemos que actualizarnos como autoridad y podemos ir trabajando en la medida en que esto sea real. Pero el punto es que estas aplicaciones tienen que tener regulación. Hoy día en aplicaciones como Uber no hay jornadas laborales, la gente tiene accidente y nadie responde y por lo tanto la iniciativa privada no puede estar exenta de regulación por parte de organismos públicos. Si se está usando información tan delicada como lugares que posiblemente sean zonas rojas sin saber siquiera cuáles son esas razones, creo que es irresponsable. Y por lo tanto se pueden generar esas coordinaciones entre el gobierno y también el sector privado, pero también tenemos que tener claro de que hay atribuciones que le corresponden por ley a ciertas autoridades por razones de fondo. Porque a mí también me gustaría tener claridad de cuáles son lugares que podrían ser más peligrosos y por lo mismo podemos tomar ciertos resguardos, pero acá nosotros tenemos ciertos lugares que no tenemos consideraciones respecto a por qué esa aplicación toma esas decisiones y también porque acá hay medidas preventivas que son mucho más útiles para la persecución del delito, que son como las que hemos establecido, que tiene que ver con la mayor fiscalización, que ha aumentado cerca
muchísimo, llevamos cerca de 13.000 controles, ha disminuido las encerronas y por eso también es importante señalar a la gente, acá se está haciendo un trabajo, se ha reducido de 270 en el pic de mayo a cerca de 160 en septiembre y por lo tanto se está trabajando tanto con las concesionarias para poder mejorar todo el tema preventivo con cámaras, con iluminación, con determinación de los lugares donde hay mayor aglomeración de personas. Recordemos que también si hay mayores grados de accidentes de tránsito, también se da más posibilidades de que se cometan estos delitos. Por lo tanto, la idea de que simplemente avisando podemos tener mayor sensación de seguridad, eso no es cierto, se está trabajando en medidas concretas que también ha tenido resultados en cantidad de detenidos, en personas que están pasando por control de detención, cerca de 400 personas ya han sido detenidas, el 78% de personas ya ha pasado el control de detención, entonces se están haciendo cosas, están habiendo resultados y creo que estas aplicaciones, si bien podemos recoger lo mejor de ellas, tenemos que entender que las atribuciones son de algunas personas específicamente por razones de resultado, pero que también no nos podemos cerrar como gobierno a ir utilizando distintas herramientas tecnológicas de modo de ir apoyando el trabajo entre lo público y lo privado. Y también, delegada, sabemos que se tiene que ir, la despedimos, pero también sentido de la realidad por parte de la autoridad, porque todos usamos esa plataforma. O sea, Claro. ¿tú lo usas, Carla? Yo lo uso, pero Yo la uso. efectivamente a mí me encantaría que me advirtiera cuando esté pasando algo. Oiga, buenos datos para terminar hoy día esta entrevista, delegada. O sea, que los números vayan bajando. Creo que deberían comunicarse con más fuerte para que la sensación se invierta. Tener más la sensación de seguridad.